¿Qué tal, compañeros y amigos mecánicos? Bienvenidos a un curso más que tenemos para todos ustedes. Me encuentro con mi compañero el ingeniero López y nos vamos a dedicar el día de hoy a tratar de resolver las dudas, los comentarios, cuestiones que les hayan sucedido en el día a día en su taller mecánico, por supuesto. Los trataremos de resolver aquí mismo y además nuestro equipo de soporte también va a estar atento a los comentarios que nos lleguen a hacer en la sección de aquí de la capacitación en la transmisión y pues bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Bien, esto nada más es un simple recordatorio de las marcas que manejamos en Grupo Dinamex, cada una con su especialidad, por supuesto. KEM, una de las más extensas, bombas de gasolina eléctrica, sistemas de encendido, cables y autopartes para sistemas Fuel Injection. Masterride, nuestra línea más reciente en el grupo, dedicada de 100% a partes de dirección, componentes de la suspensión, como bases de amortiguador, horquillas, rótulas, bujes, todo ello con una calidad excepcional, por supuesto. La línea de Uniflow EconoFlow con bombas de gasolina, repuestos, filtros, todo en ensamble nacional. Y la especialidad del día de hoy, ¿no? Tomco. Todo lo referente a sistemas de control electrónico, cuerpos de aceleración, por ejemplo, sensores, que es la particularidad del día de hoy, está bajo la línea de Tomco. ¿De acuerdo? Así que comenzamos. Bueno, vamos a ver lo que vienen siendo los sensores de oxígeno. Recordemos que un sistema de combustión interna es una de las máquinas más ineficientes que existen. En la actualidad, pues por todas las regulaciones se están metiendo diferentes dispositivos, sensores, controladores, lo que vienen siendo actuadores para tener una mejor eficiencia en la cuestión del sistema de inyección, ¿no? Aquí en el diagrama que estamos viendo un diagrama de inyección directa, donde pues, ya tenemos diferentes actuadores, como viene siendo la bomba de alta presión, una bomba convencional, sensores de oxígeno. Recordemos que ahorita conforme vayamos viendo en la plática, vamos a ir viendo diferentes tecnologías de los sensores de oxígeno. Y el punto importante es controlar la mezcla de aire combustible, ¿no? Que es lo que es el coco en la actualidad por las normativas que se están dando en Europa para reducir los gases contaminantes. Así es que básicamente de eso trata la industria automotriz en general, ¿no? Hacer cada vez motores más eficientes, mucho más rendidores, que cumplan con ese, llamarlo así como placer de conducción para el usuario, pero también cumplir con las normas ambientales, ¿no? Entonces es por eso que se desarrollan cada vez más y más sistemas, son cada vez más eficientes, cada vez aplican mayor tecnología a elementos como los sensores de oxígeno, que anteriormente simplemente eran un monitor más del sistema que te trataba de mantener por ahí entre mezcla rica y mezcla pobre, y ahora pues ya cobra mayor relevancia, ¿no? Ya tiene una función todavía más importante dentro de todo este sistema electrónico, ¿no? Y pues bueno, la razón de ponerles aquí esta diapositiva, esta imagen, es para que dimensionemos los componentes principales de todo el sistema de inyección. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos va a trabajar por sí mismo, ni va a poder realizar un buen trabajo para cumplir su función en el motor por sí solo, ¿no? ¿A qué me refiero? Un cuerpo de aceleración, por ejemplo, no va a controlar bien las revoluciones en marcha mínima, por así decirlo, si no tiene un buen control de computadora, por supuesto, si a su vez no le llega la información del sensor MAF, si tiene fugas de vacío por las partes físicas, por ejemplo, e incluso sensores MAP, ¿no? De lo más común. También, por decir algo, el sistema de encendido no va a ser lo suficientemente eficiente o no va a poder hacer ese ajuste en el avance de encendido si no hay una buena señal, por ejemplo, de sensores EKP o CMP. Entonces todo esto va de la mano, hay que tenerlo en mente también por los códigos de falla que van a llegar a desplegar los sensores de oxígeno, que no necesariamente tienen que ver con un problema con el sensor como tal. Como bien sabemos, los fallos más comunes en cuanto a sensores de oxígeno son mezclas ricas y mezclas pobres, ¿vale? Pero si no analizamos el código de falla, si no diagnosticamos y nos vamos simplemente por nuestra primera impresión que nos dice el escáner, vemos sensor de oxígeno, ah, pues bueno, cámbiatelo, ¿no? O cambia los dos incluso para no fallar, sin antes haber diagnosticado el por qué desplegó ese código, por qué desplegó una mezcla rica. Como bien lo sabemos, mezcla rica es más gasolina de la necesaria en el sistema, mezcla pobre le falta gasolina, no hay demasiado oxígeno, ¿sale? Entonces desde ahí podemos comenzar, y ya que tenemos el preámbulo general, pues vamos a meternos ahora hacia las diferentes generaciones, ¿no? De sensores de oxígeno. Sí, recordamos que los primeros vehículos usaban un sensor de oxígeno, todo el mundo lo podemos recordar, por ejemplo en el Chevy, que era de un solo cable. Este sensor simplemente tenía la pastilla de circonio.
¿Por qué usar una pastilla de circonio? Esto es porque nuestro sensor va a estar expuesto a altas temperaturas y uno de los elementos más eficaz para tomar esta temperatura pues viene siendo la pastilla de circonio. Cualquier otro tipo de elemento por la temperatura, bueno, pues presentaría problemas. Por eso se escogió la pastilla de circonio. El detalle es que necesita una temperatura de operación, es decir, que si está frío este sensor no va a medir correctamente la señal de nuestro sensor de oxígeno y obviamente la información que obtengamos pues no va a ser la correcta. Por eso los primeros vehículos que se estaban utilizando necesitaban alrededor de unos 30-40 segundos para que el sensor pudiera empezar a trabajar, y de ahí vamos a entrar más a fondo, bueno, un poquito más adelante en el tipo de control, ¿no? Que viene siendo lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto rápidamente nada más es monitorear la información, y el lazo cerrado es tener una retroalimentación del sensor. Así es. Entonces, con eso en mente, ya tenemos los primeros sensores de oxígeno, vehículos como el Chevy, por ejemplo, el Tsuru, que simplemente tomaban tierra chasis directamente de la línea de escape y tenían una línea única, vaya la redundancia, para el envío de señal, nada más, ¿no? Sensores de un solo cable, ¿no? Son considerados sensores no calentados, evidentemente porque no tienen un precalefactor, ni siquiera tienen una tierra independiente, ¿no? Ahí es muy importante también conservar todas estas tierras físicas del chasis o los listones incluso de metal a los que van conectados los escapes. No es nada más como, no sé, para ayudarle a que no se mueva o algo, sino que más bien es una tierra para que pueda evitarla en mayor o en medida de lo posible el ruido electrónico, ¿no? Y pueda enviar su señal. Recuerden que estamos hablando de milivolts. Entonces, básicamente esto es un esquemático muy sencillo, simplemente es la pastilla de circonio que se tenía que calentar con el mismo flujo de gases de escape, ya lo mencionaba el compañero, algunos tardaban 40 segundos, un minuto, los más densos y de menor flujo podían llegar a tardar hasta 5 minutos, tiempo en el que quemaba demasiada gasolina el vehículo, e incluso podíamos olerlo, ¿no? Si lo tenemos en garage o algo, podíamos oler cómo salía demasiada gasolina cruda, sin quemar, una combustión incompleta, porque todavía no había un ajuste por parte del sensor. Pero pues en esos años era normal, ¿no? Bien, con esa problemática pues ya se desarrollan posteriormente los sensores ya de 3 cables. Siguen teniendo tierra chasis, por supuesto, un solo cable para el envío de señales, pero ahora los 2 pines o 2 cables extra se utilizan para el uso de un calefactor, ¿sale? Ese calefactor lo que hace es ayudar a que el sensor alcance esta temperatura de operación de 350 grados. Esto va a variar entre fabricante y otro, pero es un promedio. Lo alcance mucho más rápido, ¿no? Si estábamos hablando que un sensor sin calentador lo alcanzaba en 5 o 6 minutos, este tipo de sensores de 3 o ya los siguientes de 4 cables lo alcanzaba en un promedio de 1 2 minutos. Ya era mucho más rápido, no era tiempo en el que no desperdiciabas tanto combustible. Sí, aquí es muy importante el calefactor, porque el calefactor nos va a ayudar a que esa pastilla alcance esa temperatura rápidamente. Como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, pues la tierra era directamente a chasis y esto generaba ciertas interferencias, el cual podía generar varias fallas en el sensor de oxígeno. Posteriormente se desarrolló el de 4 cables, el cual ya va a tener una tierra dedicada para la señal. Recordamos que normalmente el cable negro en los sensores de oxígeno de 4 cables convencionales va a ser la señal. Normalmente estamos acostumbrados por las normas de electricidad que el negro va a ser siempre la tierra, pero aquí por la cuestión de fabricación el negro va a ser nuestra señal y el de color gris va a ser la tierra. Pero aquí ya vamos a tener tierras dedicadas completamente a nuestro sensor. Por eso es muy importante que revisemos el cableado, porque luego estamos muy acostumbrados a revisar la tierra directamente a chasis y no revisamos la tierra directamente al sensor. Hay que hacer estas dos revisiones para verificar realmente que el sensor no esté perdiendo la tierra y así ver que esté enviando la señal. Esos, digamos, diseños de sensor todavía eran considerados convencionales hasta 4 cables, ¿no? Posterior a ello ya se comienza a desarrollar una segunda generación. Ya vemos de que el brinco no fue tan enorme entre un diseño y otro, sino que fue gradual, pero ya se visualiza una segunda generación de sensores de oxígeno. La principal característica es que ahora es de sonda planar. Más adelante vamos a ver por ahí la composición, pero este tipo de sensores cambia totalmente en su funcionamiento interno, tanto como de control por parte de computadora, a pesar de que físicamente siga siendo muy similar a los sensores de primera generación, ¿vale?
También la temperatura es un poco más elevada, su temperatura de trabajo. Y posterior a ello ya se tienen también a la actualidad bastantes vehículos con sensores de oxígeno de banda ancha, los famosos wideband o los anteriores AirFuel, y los podemos distinguir porque tienen 5 o 6 cables generalmente, ¿no? Las aplicaciones más comunes son 5 cables y conectores de 6 pines, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿sale? Bueno, para empezar, la composición de un sensor de oxígeno convencional, de 1 hasta 4 cables, recuerden, básicamente depende de la pastilla de circonio que nos explicaba el ingeniero, que es la encargada de generar ese diferencial de voltaje. ¿Cómo lo va a captar o a capturar, por así decirlo, para poder enviarlo a la computadora con sus electrodos de platino? Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, a grandes rasgos tenemos aquí el flujo de gases de escape, el contacto a tierra, por supuesto, perdón, el recubrimiento que debe de ser poroso, de hecho, para que pueda medir, ¿no?, esa cantidad o censar la cantidad de flujo de oxígeno en diferencial con el aire comparativo, que es el que vamos a tener siempre como celda de referencia. ¿De acuerdo? Y bien, aquí está el funcionamiento convencional, prácticamente nos va a generar una señal de voltaje o ese diferencial del que hablábamos en corriente directa, tal cual. A pesar de que veamos la forma aquí sinusoidal, no es alterna, sigue siendo directa y su rango de operación es de 0 a 1. Ya eso es lo más común, lo más convencional, ¿no? Lo que ya todos en el taller hemos revisado en algún momento. Mezclas pobres, en este caso, no es que el sensor deje de funcionar. Aquí es lo importante de estos gráficos. Noten que cuando trabaja correctamente la amplitud y oscilación de voltaje es amplia, ¿no? De 0 a 1 prácticamente. Cuando hay una mezcla rica, noten que el sensor sigue oscilando, sigue teniendo buena velocidad de respuesta, pero únicamente en el rango superior. Entonces, promediando, hay un voltaje alto en el sensor de oxígeno debido a una mezcla rica. Llámese un inyector goteando, presión de combustible, que no se esté pulverizando correctamente y no se mezcle en la cámara. Todo eso nos lo puede llegar a detectar el sensor de oxígeno y a desplegarnos este código de falla, ¿no? Algo muy similar con el caso contrario, mezcla pobre, el sensor sigue siendo funcional, pero en un rango de voltaje bajo, ¿sale? Solo cuando ya el sensor está envejecido, cuando ya tiene bastante tiempo de trabajo, principalmente pues por alto kilometraje, lo que pasa, vimos que tenía un recubrimiento poroso. Esos poros evidentemente se van a ir tapando con el paso del tiempo y ya no le va a permitir trabajar correctamente al sensor. Y no estoy hablando de los orificios que vemos en el acero inoxidable, que son enormes, sino la pastilla de dióxido de circonio es porosa. Pero los poros son tan pequeños que incluso así a simple vista es difícil observarlos, ¿no? Entonces esos poros se tapan y ahí sí lo que pasa es esto, ya hay una respuesta lenta del sensor y no hay una amplitud completa. Entonces en este caso sí es necesario cambiarlo, ¿no? En los casos anteriores, evidentemente en operación normal, mezcla rica o mezcla pobre, no es necesario cambiarlos de primera mano, sino que más bien se tiene que hacer un diagnóstico previo y entonces corregirlo, porque como bien sabemos, si tenemos un vehículo trabajando con mezcla rica durante bastante tiempo y no lo corregimos, se puede tapar el sensor y ahora sí dañarlo, ¿de acuerdo? Tiempo de vida promedio, 60-80 mil kilómetros. Todo esto va en función evidentemente del tipo de vehículo, del mantenimiento y demás factores, ¿vale? Aquí es muy importante ver cómo está compuesto internamente el sensor, porque aquí viene el preámbulo de por qué entra el sensor de oxígeno planar o air fuel. Si podemos ver aquí en nuestra diapositiva, el calefactor va a ser el de color amarillo y nuestra pastilla de circonia, pues la que está indicada ahí desde color blanco. Aquí la transferencia de calor hacia la pastilla de circonio pues no es tan eficiente, por eso se desarrolló el sistema planar. ¿Por qué? Porque al tener separado el precalentador de la pastilla de dióxido, el tiempo de respuesta es muy lento. ¿Y esto por qué se hace? Porque conforme las normativas son más estrictas, requerimos que ese lazo cerrado para que el vehículo trabaje correctamente y emita menos hidrocarburos hacia la atmósfera, necesita ser más reducido el tiempo. Por eso se inventó la planar, el cual ya viene todo conjunto en una sola pastilla y reducimos hasta el funcionamiento de la pastilla hasta en 10 segundos, ¿no? Que el cual es un tiempo pues bastante bueno. Ya es bastante veloz, ¿no? De hecho, Uh -huh. ya prácticamente esos tiempos en el que tenías que echar a andar el coche y dejarlo ahí mientras te ibas a almorzar y demás, para que calentara, pues ya quedaron atrás, ¿no? Prácticamente lo único que nos va, o por qué se llaman sondas lambda también,
es por el factor que nos va a estar monitoreando. Aquí lo vemos en este gráfico rápidamente. El parámetro de combustión lambda es cuando hay una combustión completa, cuando tenemos 14.7 partes de aire por una de combustible bien mezcladas en el interior de la cámara de combustión y que se están quemando totalmente, ¿no? Esa es una mezcla ideal, que es básicamente lo que busca cualquier vehículo. Cuando se llega a descompensar un poco ese factor con mezcla rica, demasiada gasolina en estos casos, el voltaje va a ser alto. Y cuando hay mezcla pobre, el voltaje va a ser bajo, ¿sale? Prácticamente eso es lo que nos muestra este gráfico. Y el funcionamiento en cuanto a la parte del calefactor va a ser con un control PWM. Este tipo de señales de ancho de pulso modular lo vamos a encontrar en diversos sensores del sistema, en bastantes elementos de control, bombas de gasolina incluso y demás, en los cuales generalmente el voltaje va a ser constante directamente a través de algún fusible o relevador, mientras que el control de tierra para encender y apagar ese elemento va a ser con un control PWM. ¿Vale? Prácticamente esto es lo único que nos indica, y ahora sí viene una celda simple, un sensor Air Fuel, ¿no? El primer sensor planar. Como bien comentaba el compañero, todos los elementos ya vienen ahora en este tipo de sonda planar, ¿no? Ya no tenemos cada uno por separado, de hecho se va a ver un poquito más a detalle aquí, en las cuales ya tienes calefactor, elementos de platino, las láminas protectoras, capas aislantes y demás, todo en un ensamble tipo sándwich, ¿sale? Entonces, noten aquí la configuración de la resistencia del calefactor, cómo va a lo largo de toda la pastilla y justo en medio de todo el ensamble. Entonces, evidentemente va a ser mucho más eficiente el calentamiento, aunado a que pues las resistencias son cada vez de mejores materiales y demás. Entonces lo puedes calentar muchísimo más rápido, incluso a más alta temperatura, en un menor lapso de tiempo. Sí, recordemos que el sensor convencional rápidamente simplemente nos va a estar midiendo la mezcla, si es rica o pobre, pero como ya lo vimos en el factor lambda, no puede medirlo correctamente. ¿Por qué? Porque es un sensor convencional. El sensor Air Fuel sí nos puede medir todos los parámetros del factor lambda. Por eso es la invención de este sensor, y esto ayuda a tener un mejor control de la mezcla de combustible. Esa es la diferencia entre el convencional y el planar. Y aquí vemos que ya empezamos a trabajar con un poquito de control. El convencional simplemente nos va a generar el voltaje, como ya lo mencionaron. Normalmente ya en función, ya en operación son de 100 milivolts, 800, 900 milivolts. Ya sabemos, mezcla estequiométrica, 450 milivolts. Pero aquí el sensor Air Fuel ya va conectado a un control, es decir, aquí va a recibir un voltaje constante que viene siendo 3 volts, en este caso que viene siendo Toyota. A diferencia del convencional, que simplemente va a mandar el voltaje. ¿Qué va a hacer el sensor de oxígeno? Nos va a mandar una diferencia de 0.3 volts. Al total, la suma de ese circuito o ese amplificador operacional es un circuito que viene siendo un comparador. Es decir, siempre se debe mantener en 3.3 volts. ¿Qué va a pasar? El sensor de oxígeno va a estar monitoreando, y cuando hay una mezcla rica, lo que va a hacer el amplificador operacional va a hacer aumentar el voltaje para que lo alcance. Pero cuando tenemos mezcla pobre, va a aumentar el voltaje para que el voltaje se mantenga constante y viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a ver una inversión en la cuestión de medición, porque cuando en nuestro escáner vamos a estar viendo una variación de 100 a 900 milivolts, y en el sensor Air Fuel vamos a ver un voltaje constante, 3.3 volts. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros aumentamos el voltaje porque la mezcla está pobre? Va a aumentar el voltaje y nosotros vamos a ver un aumento del voltaje, es decir, vamos a ver un arriba de 3.3 volts. Eso nos está diciendo que hay una mezcla pobre. Cuando tenemos una mezcla rica va a ser viceversa, va a ser un voltaje negativo, y lo que va a hacer ese voltaje negativo es reducir la operación para que sean 3.3 volts. Y también si nuestro escáner tiene la opción, vamos a ver una variación de voltaje que va a ser positiva y negativa, 10 miliamperes, menos 10 miliamperes, porque está haciendo esa compensación de los 3.3 volts. Esto es para Toyota, para Nissan viene siendo 2.2 volts. Esto es por el diseño de cada fabricante. Pero aquí, si nosotros queremos medir esa información directamente en el sensor de oxígeno, no se va a poder, porque todo el control está en la computadora. Es decir, si nosotros conectamos nuestro osciloscopio, conectamos nuestro multímetro, no vamos a ver una gran diferencia. Por eso es muy importante tener un escáner actualizado para ver este tipo de información. Así es, ya que recordemos, todo eso sucede aquí en la computadora, aquí nos lo menciona el diagrama,
el sensor Air Fuel simplemente va a ser ese diferencial, ¿no? Va a seguir siendo prácticamente lo mismo, ¿sale? Y aquí está ya un poquito más gráfico lo que nos explicaba el ingeniero, que va a ser a la inversa. Aquí con mezcla rica vamos a tener un voltaje más bajo del nominal, y con mezcla pobre se va a ir un poquito más elevado, ¿vale? Y sin mencionar el rango de voltaje, que ya va a sus lecturas desde 2.4 hasta 4.0 por el voltaje propio del sistema, ¿no? El portador le podríamos llamar, ¿no? Cuando nosotros ya colocamos nuestro escáner, en este caso en un Nissan March, que es uno de los vehículos que utiliza este tipo de tecnología, planar, parantes del convertidor, no vamos a ver una oscilación. No se confundan con el sistema anterior, porque un sensor convencional que ya no oscila, quería decir que ya no funcionaba, ¿no? Entonces tenía que cambiarlo. Pero bueno, estos son sensores Air Fuel, planares, en los cuales no tiene que oscilar, pero noten su rango de voltaje es prácticamente el mismo siempre, ¿no? 2.2 volts en este caso teóricamente. Y cuando hay descompensaciones por estarlo acelerando y demás, se va a generar una mezcla rica y el voltaje va a bajar. 1.9 en este caso. Cuando dejamos de acelerar o hay mezcla pobre, se corta la parte de inyección de combustible y el voltaje se va a ir hacia los 3.4 aproximadamente, ¿no? Esto es lo único que vamos a encontrar en el diagnóstico. Si el sensor hace esto, está bien. Si no se apaga el testigo o sigue indicando relaciones de mezcla rica, mezcla pobre o demás cuestiones, hay que profundizar un poquito más en el diagnóstico, ¿vale? Finalmente, la tercera generación, los sensores de oxígeno de doble celda o wideband, como se pueden encontrar en diagramas, en escáner y demás, ahora implementa otro tipo de celda comparativa. Sigue siendo planar, sí, pero ahora digamos que se le agrega una extra, ¿vale? Eso aunado a ciertas variaciones y mejores al sistema en general, como por ejemplo la temperatura de operación, ¿vale? Se siguen modificando parámetros de calefactores para poder alcanzar este tipo de valores muchísimo más rápido, ¿no? De hecho, incluso hay sistemas que en cuanto echas a andar el vehículo, no pasan ni que 3, 4 segundos y ya comienzas a ver una lectura de tu sensor de oxígeno, ¿sale? Entonces, así de eficiente ya es este tipo de sistema. Y el esquemático general prácticamente podemos ver que sigue teniendo una celda comparativa. Aquí está el lado de escape, el lado del aire ambiente, pero ahora, en lugar de solo tener esta relación de 450 milivolts en la celda NERST, ahora también tiene una cámara de difusión y una cámara o pequeña celda de bombeo, ¿no? Esta celda de bombeo lo que va, o como va a trabajar virtualmente, es inyectando o extrayendo partículas de oxígeno de esta celda de difusión, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que esta celda de difusión a su vez mantenga una relación, un diferencial de voltaje estable entre el aire ambiente y lo que está pasando dentro del vehículo, ¿sale? Básicamente son dos sistemas en uno. Uno que te intenta mantener cerca de la estequiometría 450 milivolts y va a ser como tu monitor. Y el otro que va a estar ajustando en tiempo real la mezcla dependiendo de los gases de escape, ¿no? Bien. A grandes rasgos, ¿qué es lo que va a pasar con una mezcla rica? Por ejemplo, la celda, al descompensarse la cámara de difusión, el diferencial de voltaje entre el aire ambiente y el interior de la celda se va a ir a 560 milivolts, ¿no? En este caso, entonces, al notar esa descompensación, el control o la computadora aplica corriente, en este caso en sentido negativo, para que pueda inyectar oxígeno, por así decirlo, a esta celda de difusión y nuevamente se restablezcan los 450 milivolts, ¿sale? Eso con mezcla rica. Con mezcla pobre, lo mismo, pero en caso contrario, ¿no? Ahora no hay el suficiente combustible en esta celda de difusión, entonces, ¿qué hace? Se aplica una corriente, pero ahora positiva, a esta celda de bombeo para que pueda extraer ese oxígeno extra y pues nuevamente se vuelva a retomar la lectura de 450 milivolts. Pero aquí ya tenemos esos dos parámetros, entonces lo podemos diagnosticar con el voltaje, comprobando, por así decirlo, de que sí me está buscando llegar a la estequiometría este sensor, y aparte con el consumo de corriente, ¿no? ¿Qué tanto está inyectando? ¿Qué tanto está extrayendo? ¿Para qué? Esto básicamente, si lo queremos ver así en forma general, un sensor de oxígeno convencional únicamente te intentaba mantener entre una relación de mezcla rica y mezcla pobre. ¿Cuánto? Quién sabe, pero ahí te trataba de mantener, ¿no? Un sensor de oxígeno de ya planar, un Air Fuel, te mantiene ahora sí con mayor
o te indica más bien con mayor fiabilidad si estás en zona de mezcla rica o mezcla pobre, ya sin tanta oscilación, sin tanto ruido, ¿no? Y un sensor de banda ancha o de doble celda te dice qué tanto te estás, o si estás en zona de mezcla rica o mezcla pobre, y aparte por cuánto te estás pasando, ¿no? O sea, son cada vez un poquito más precisos en su lectura. Básicamente esa es la razón por la cual se implementan este tipo de sensores, ¿no? Sí, aquí es muy importante porque conforme tenemos más sistemas de control en el vehículo, el control se vuelve más robusto. ¿A qué me refiero? Que tenemos que checar varios parámetros. Aquí lo importante de todas las tecnologías es porque hay vehículos que mezclan estas tecnologías, ¿no? Normalmente el de antes es de 5 cables o viene siendo Air Fuel, pasa mucho en Nissan, que el de antes es Air Fuel y el de después es convencional. Y todo esto va, ¿por qué? Porque el sistema del vehículo es controlar el combustible. No vamos a tener una inyección de combustible y esta va a estar determinada por una inyección básica de combustible. Esto es una función o una regla de cómo se controla el combustible en el vehículo. Y esta la va a determinar dependiendo qué motor estamos trabajando, si es inyección directa, si es un motor convencional. Y esto va a ir multiplicado por una relación de correlaciones, ¿no? Esta relación de correlaciones va a ser todos los parámetros, por ejemplo, temperatura, ¿no? Todos los regímenes del motor, si está frío o está caliente, si tiene carga o no tiene carga, y luego va esto también va a ir multiplicado por un factor lambda, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que es la mezcla aire-combustible. ¿Esto por qué se los menciono? Porque es muy importante cuando vamos a la verificación. Normalmente, ¿sabes qué? Vas al taller, cámbiame el sensor de oxígeno, nosotros como maestros cambiamos el sensor de oxígeno y luego los clientes nos están apresurando y hay que llevar a verificar el vehículo porque luego hasta ofrecemos ese servicio, ¿no? Y el detalle es de que si cambiamos el sensor de oxígeno, pues pasa al sistema y nos rebota porque el sistema del sistema de verificación checa los monitores. Hay monitores activos y monitores no activos. Entonces, ¿por qué lo rechaza? Porque como nosotros cambiamos el sensor de oxígeno, el monitor activo sigue estando abierto y no se cierra. Necesitamos que esto se cierre. ¿Por qué? Porque internamente el control de la computadora va a ser un aprendizaje, así como ahorita está de moda lo que viene siendo la inteligencia artificial, que necesita irlo retroalimentando, igual pasa en el vehículo. Tiene que irse retroalimentando. ¿Por qué? Porque internamente el control del vehículo va detectando el envejecimiento del sensor. Si tú pones un sensor nuevo, obviamente la señal, la velocidad, la amplitud y la frecuencia con la que va a estar trabajando es muy distinta a un sensor, ya que tiene cierto uso en el vehículo. Entonces, en lo que va monitoreando este sistema, se va a cerrar el lazo. No lo cierra directamente, tarda, y al momento de tardar, pues obviamente no pasa la verificación, porque automáticamente lo meten al sistema y arroja que algún monitor está abierto. Entonces es muy importante darle un tiempo de uso al vehículo antes de verificarlo para que este lazo se cierre y no haya ningún problema en la cuestión de verificación. También esto es importante porque, les digo, les vuelvo a repetir, cambiamos los sensores de oxígeno, no checamos esta parte y pasa lo del rechazo del verificentro. ¿Cómo lo podemos checar en nuestro escáner? Tenemos los famosos términos cortos y los términos largos. El término largo va a tardar en cerrarse, siempre vamos a ver que va a estar reduciéndose a cero, y el término corto siempre va a estar variando 1, 2, 3, 4, 4 en cuestión de porcentaje. Y lo importante es que llegue a cero. ¿Por qué? Porque cuando llegue a cero quiere decir que ese monitor está listo para cerrarse, se va a cerrar y obviamente ya no tendríamos ningún problema con la cuestión de verificación. Así es, y todo esto generalmente, sí hay algunos escáneres que te cierran monitores y demás, pero el vehículo lo puede hacer en automático, por así decirlo, después de un recorrido, ¿no? Después de un trayecto, el vehículo hace ese autoaprendizaje y ahora sí te puedes ir a verificar, ¿de acuerdo? Bien, los diagnósticos pues no son tan complicados en este aspecto, simplemente revisar los valores de voltaje y si está bien el valor de voltaje, perdón, de resistencia del calefactor y aún así nos marca códigos de falla de calefactor, entonces sí vámonos a la alimentación, ¿no? Que es lo más probable que esté fallando. Esto les mencionaba que estos 12 volts les deben llegar a través de un fusible y generalmente comparten con algunos otros sistemas esos fusibles. No sé, desde el encendedor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conectamos por ahí algún accesorio que no está diseñado para eso o hacemos algún corto con un cargador en mal estado, podemos llegar a volar ese fusible y va a dejar de funcionar únicamente el encendedor, pero tal vez también sea la alimentación que le llega al calefactor del sensor de oxígeno.
Entonces, si ese sistema se quemó, si ese fusible está volado, nunca vamos a hacer funcionar ese sensor de oxígeno hasta que le llegue la alimentación correspondiente, ¿no? También recuerden que hay diversos factores y estrategias por las cuales puede llegar a cancelar este control PWM en la misma computadora, y evidentemente hasta que se borren códigos de falla y haya un buen recorrido nuevamente, se va a volver a mandar esta señal, ¿no? Si no tenemos cualquiera de estas dos en el conector ya directamente del sensor, nunca lo vamos a hacer trabajar, ¿sale? No importa que cambiemos 2, 3 sensores, el problema va a seguir siendo el mismo, ¿sale? Existe una prueba rápida, simplemente esto no nos va a dar un diagnóstico de qué está pasando en el vehículo con los códigos de falla, pero también nos puede sacar de la duda de si el sensor es capaz de detectar ese diferencial de oxígeno o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente simulamos las condiciones en el escape, quemamos las partículas de oxígeno en el exterior del sensor para generar ese diferencial con el aire ambiente, ¿no? Entonces, en el momento en que acercamos el fuego a la punta lectora del sensor, se nos tiene que ir a una lectura muy cercana al volt, ¿no? Recuerden que idealmente o teóricamente trabajan de 0 a 1 volt. Si llega a punto .9, punto .95 y demás, está perfecto. Recuerden que primero tiene que calentar, ¿no? Si retiramos en ese momento el fuego de la punta del sensor, inmediatamente se tiene que ir a la lectura muy cercana a 0 volts, ¿sale? Eso ya si lo hacemos varias veces, obviamente vamos a empezar a ver la oscilación, que es lo que prácticamente se representa aquí en las señales típicas. Esto ya es en el funcionamiento del motor, es como se recomienda hacer, de hecho. En ralenti, evidentemente no hay tantos flujos, o tanto flujo, perdón, de gases de escape, y pues la oscilación no es tan audaz, tan rápida, tan estable. Empieza hasta arriba de los 1500, 1600 revoluciones, ya empieza a tener cierta estabilidad, ya con temperatura, por supuesto, el sensor. Y pues bueno, conforme aumentamos las revoluciones, esta señal también va a ir comportándose cada vez más veloz, ¿no? Esto me indica que la lectura está en perfecto estado, ¿sale? Esto con sensores de oxígeno convencionales. Recuerden, en sensores ya Air Fuel y banda ancha, necesitamos sí o sí un osciloscopio un escáner para que nos muestre los demás parámetros, ¿no? Corriente y voltaje. Sí, que es importante porque si tratamos de hacer esta prueba rápida con los sensores de AirFuel o 5 cables, vamos a dañar nuestra celda, ¿no? Entonces esta prueba es factible solo para los sensores convencionales. Por supuesto, porque recuerden la cantidad de material o la diferencia en el material que tienen uno y otro. Un convencional pues tiene bastante densidad en la punta de circonio, mientras que un planar prácticamente es muy delgado, ¿no? O sea, si nos quedamos demasiado tiempo ahí con el fuego, lo vamos a quemar, lo vamos a deshacer, ¿sale? Bueno, también ha habido ciertas dudas en cuanto a los colores, ¿no? De los cables y demás, si son compatibles o no unos con otros, y sí lo son. Prácticamente el color del aislamiento del cable pues no va a determinar el funcionamiento del sensor, ¿no? Cada fabricante, aquí hay algunos de los principales presentes en el mercado, cada fabricante tiene su código de colores. Simplemente esto pasaba más con sensores universales, en el que el negro lo intentabas conectar con el negro del otro fabricante, pero pues debía de ir con el azul o el blanco, y pues bueno, no tenía un buen funcionamiento, ¿no? Aquí se nota, muy importante, que el negro es señal, por ejemplo, y tierra es el cable gris, mientras que el calefactor son los dos cables del mismo color, en este caso sin polaridad, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente para sensores universales. A la actualidad se recomienda siempre cambiar la aplicación correspondiente, porque además, aparte de que la ubicación es bastante relevante, antes del convertidor, generalmente en vehículos actuales siempre hay un sensor planar, ya sea de celda simple, Air Fuel o banda ancha, ¿no? Y después del convertidor hay un sensor convencional. Y en ocasiones físicamente son muy similares los conectores, si acaso tienen por ahí alguna guía o algo, que en ocasiones hasta se la volamos, ¿no? En el taller decimos, ah, sí queda, es el mismo, y no es así, ¿sale? Hay tecnología diferente aplicada en sensores de oxígeno hasta en el mismo vehículo, ¿vale? Y ahora, ¿por qué se tienen que cambiar completos y ya por aplicación? Recuerden, no son sensores universales, sino más bien eran sensores multiaplicación, ¿no? No le aplican a todos los vehículos que existen, obviamente. Por ejemplo, aquí está el diagrama unifilar de un sensor de 5 cables, particularmente para Volkswagen, en los cuales en los conectores encontramos este tipo de resistencias de compensación, que para este particular caso es de 30 a 300 ohms, ¿no? Si este sensor falla porque la resistencia de compensación se quemó,
y yo quiero cambiar únicamente el repuesto, por así decirlo, universal, a pesar de que sí sea de los 5 cables y demás, si lo vuelvo a unir al conector que ya no tiene esta resistencia, pues no va a funcionar jamás. Va a meter demasiado ruido al sistema y no lo va a detectar correctamente, ¿vale? Entonces, esta resistencia básicamente es para eso, para evitar ecos en el sistema y tener una buena lectura de la señal, ¿no? En la celda de bombeo, en este caso, por su conexión particular de Volkswagen. Con Ford pasa algo muy similar, solo que aquí se conecta directamente a la celda NERST. Perdón, acá abajo, aquí tenemos la resistencia del calefactor, como lo podemos ver, y acá está la resistencia de compensación, ¿no? No es en el mismo lado, no son compatibles, evidentemente, aunque los vean de 5 cables, pues trabajan diferente, incluso en cuanto a los valores. Aquí ya lo podemos ver que está en kilo ohms, incluso, ¿no? Un mega ohm como máximo, entonces las resistencias son totalmente diferentes. Sí, aquí recordemos que ya estamos trabajando con controladores y el PID de cada, bueno, es un control PID, cambia dependiendo la marca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la resistencia de compensación porque va a ser la retroalimentación del control PID. Hay vehículos que traen la resistencia de compensación en la computadora y hay vehículos que traen la resistencia de compensación en el conector. Entonces sí nos podemos topar con cables, con sensores de oxígeno de 5 cables, pero no traen esa resistencia en el conector y es porque directamente va en el vehículo. Entonces sí hay que revisar esa parte para verificar si realmente la lleva en la computadora o lo lleva en el conector. Y la diferencia de resistencias pues va a depender de la marca, ¿no? Si es Ford, es Volkswagen, y hay algunos Kia que también ya utilizan este tipo de sensores. Entonces los vamos a ver más comúnmente este tipo de sensores. Bien, también en estos casos el diagnóstico pues se torna sencillo si tenemos el escáner, porque el calefactor en sí sigue siendo lo mismo, solo hay que checarle su resistencia. Para el caso de Ford generalmente es de 1.5 a 3 ohms, mientras que Volkswagen maneja resistencias de 5 a 8 ohms. Bien sencillo, eso con nuestro multímetro no pasa nada, ¿no? Comprobar la parte física, ¿sale? Posterior a ello, pues los voltajes de alimentación, el principio de funcionamiento es el mismo, son 12 volts y pulsos de tierra. Hay que revisar la resistencia también de compensación para verificar que esté dentro de este rango. Los voltajes, y aquí sí ya necesitamos nuestro escáner, ¿no? Voltajes de referencia, checar voltajes de la celda NERST, checar o poder comprobar que exista un voltaje en la celda de bombeo y la corriente aplicada, ¿no? Esto para hacer un diagnóstico completo y saber qué está pasando en el vehículo. O sea, esos tiempos en que, sí, código de falla de sensor de oxígeno, ve y cómpralo y cámbialo así de simple, pues ya quedaron bastante atrás. Ahora hay que saber por qué me está detectando ese código, ¿no? Qué es lo que se está descompensando en mi sistema de inyección electrónica para que el sensor de oxígeno me detecte una mezcla rica. No es el culpable, sino más bien es el que me está informando qué sucede, ¿no? Bien. Aquí ya tenemos una gráfica del sensor, esto es a través de un osciloscopio. Vamos a ver rápidamente, como ya lo mencionó mi compañero, el calefactor, que va a ser el de color verde y color dorado. El color verde va a ser el voltaje que va a estar recibiendo el calefactor. Obviamente va a ser un PWM porque hay que controlar la temperatura de la pastilla. El de color dorado va a ser la corriente, ¿sale? La corriente que se le va a estar inyectando al calefactor. Posteriormente vamos a tener nuestra señal de color azul. Esa señal va a ser nuestra estequiometría. Se fijan, está alrededor de los 450 milivolts. Es lo que se busca establecer, esa estequiometría. Luego tenemos lo que viene siendo la señal de color rojo. Esta señal nos va a decir el cambio de... ¿Se acuerdan que les hablé del control de que si necesitaba darle más voltaje para reducir, para que llegara a la estequiometría o viceversa, si necesitábamos aumentarle o reducir ese voltaje, va a ser la de color rojo y por ende vamos a tener el envío de corriente. En este caso, como lo estamos midiendo directamente al sensor, la corriente va a ser positiva, pero realmente nuestro escáner va a ser negativa. ¿Por qué? Porque aquí le estamos mandando un voltaje negativo, es decir, tenemos una mezcla rica y por ende vamos a tener un voltaje corriente negativo. Aquí aparece así en el escáner positiva porque lo estamos haciendo antes del control. Recuerden que el control va directamente en la computadora. Entonces ya en el escáner lo veríamos de como negativo en vez de positivo. Y así es como debemos diagnosticar este tipo de sensores, checar todos estos elementos. Claro, esto ya es más la parte de cómo lo hace, ¿no? Para todos aquellos que nos gusta meternos más a detalle, a profundidad,
no es que funcionen con magia, ni mucho menos, o sea, simplemente hay que evaluar qué elementos están presentes, con qué trabaja y bueno, al final de cuentas, qué es lo que los hace funcionar, ¿no? Cómo están diseñados, ¿sale? Bien, algunas fallas de las más comunes que vamos a encontrar desde hace bastantes años y hasta la actualidad que me pueden llegar a descompensar la mezcla son fugas de vacío en múltiples de admisión. No me dejarán mentir que hay bastantes vehículos que para hacer una simple afinación, cambio de bujías, tienes que retirar el múltiple, ¿no? Para poder acceder a ellas. Entonces, con una vez que la cambies, dos, tal vez tres, pues las mismas juntas siguen teniendo un buen sellado, ¿no? No pasa nada. Pero ya pasando esos dos, tres cambios, pues ahora sí empiezan a faltarles esa capacidad de sellado, se resecan, se rompen, se agrietan y entonces tengo fugas de vacío, ¿no? Entradas de aire falso. Seguramente eso me va a desplegar una mezcla pobre, ¿no? Lo mismo con una válvula EGR abierta o que se queda atascada, el sensor MAP o MAF, una combinación de ambos también cuando no tiene una buena lectura, pues no se calcula bien la mezcla. Lo que ya habíamos hablado de inyectores o regulador de combustible, ya sea electrónico o convencional, también nos puede llegar a afectar esto, principalmente por la pulverización de gasolina, ¿sale? Eso seguro nos da una mezcla rica. Sensores de temperatura fuera de rango e incluso cuando quitamos hasta los termostatos, eso nos va a afectar en la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intentar mandar mayor pulso de combustible para compensar esa falta de temperatura. En una o dos ocasiones que pase, pues no va a suceder nada. Recuerden que son monitores de largo trayecto, por así decirlo. Pero si es una relación ya constante, que trabaje siempre sin termostato, por ejemplo, en algunos vehículos, sí me lo va a detectar ya como un código de falla, ¿no? De sensor de oxígeno, ¿sale? Porque pues, no hay uno que diga código de falla de termostato a menos que sea electrónico, ¿sale? Bien, los convertidores catalíticos también se llegan a tapar, se llegan a dañar, les puede llegar a deshacerse totalmente el mineral interno y pues bueno, eso también me va a desplegar códigos de falla de sensores de oxígeno. Estas son las principales, hay más, por supuesto. Bien, y visualmente cómo podemos también darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro sensor. Esto prácticamente es una mezcla rica, todos la conocemos, ¿vale? Si se nos daña el sensor MAP, se nos daña el sensor MAF o tenemos un inyector goteando, puede ser que, no sé, esto ya depende de cada coche, pero dos, tres días, una semana que lo traiga trabajando así, no pasa nada si después corrijo ya el sensor que esté mal, nuevamente vuelve a trabajar correctamente el sensor de oxígeno. Pero si ya lo dejo trabajando así un largo periodo de tiempo, evidentemente se va a dañar, ¿vale? Y este tipo de sensores particularmente no es recomendable lavarlos, ni siquiera de fábrica, de agencia, existen boletines de limpieza de sensores, sino que más bien eso es algo que hemos adquirido como que más local, ¿no? De que tienden a lavar los sensores y supuestamente funcionan otro ratito, pero pues no es así. Lo que lavamos físicamente pues es la parte externa, lo que no alcanzamos a lavar ya directamente con nuestro químico es toda la parte interna del sensor, toda la pastilla de circonio. Entonces una vez que presente cualquiera de estos fallos, mejor se cambia para no afectar al resto del sistema, ¿vale? Se puede llegar a ver así cuando hay fuga de o paso de líquido refrigerante a las cámaras de combustión, cuando consume demasiado aceite, principalmente en sistemas turbo, le llega a pasar mucho esto. A la actualidad ya no se presenta tanto la contaminación por plomo por el tipo de combustibles, ¿no? Pero algo que sí se presenta demasiado, pues es la parte física. Cuando no tenemos la herramienta o están incómodos para conectarlos, ponerlos así, se llegan a tronar. En sensores convencionales cuando se tronaba pues no pasaba nada, a veces hasta los teníamos funcionando y con esta parte girando como si nada y el vehículo ni cuenta se daba, ¿no? Porque la pastilla de circonio estaba aquí en la punta, pero a la actualidad recuerden cómo está dispuesta la pastilla planar, pues evidentemente si se truena el cuerpo de acero inoxidable también dañamos la pastilla de circonio, ¿sale? Y pues bueno, lo obvio, no dejar los cables torcidos así al momento de instalarlo ya directamente en la línea de escape, porque esto me genera interferencia, genera ruido, incluso en la generación de señal del diferencial de voltaje o el control del calefactor, ¿vale? Eso de inicio, porque a la larga si los dejamos así, con la vibración y temperatura que hay en el sistema, seguramente pueden llegar a ser corto o hay contacto entre uno, dos o más elementos, ¿de acuerdo? También es muy importante, estamos terminando la época de lluvias, entonces luego tenemos una costumbre que queremos llegar y nos queremos pasar los charcos. Entonces recordemos que estamos trabajando a altas temperaturas y si sometemos a un vehículo a meterlo al agua,
podemos dañar el sensor de oxígeno, ¿no? Porque está a altas temperaturas, generamos un choque térmico y automáticamente el sensor se daña. Entonces sí hay que tener en cuenta este tipo de práctica al realizar en este vehículos, porque podemos, en vez de ganar algo, perjudicar a nuestro propio vehículo, ¿no? Al dañar el sensor de oxígeno. Es correcto, ¿vale? Pues bien, recuerden que seguimos recibiendo por ahí sus dudas, sus comentarios, aquí directamente en la transmisión. También queremos recordar que tenemos ahí la página web, visítenos, chequen todas las aplicaciones nuevas que damos de alta constantemente en tomco.com.mx, particularmente para toda esta parte de cuestiones electrónicas, ¿no? Ya para bombas de gasolina, bobinas, etcétera, pues está la otra parte, nuestra marca hermana de Ken, ¿de acuerdo? Síganos también en redes sociales, subimos bastante contenido, capacitaciones como estas, tips más cortitos. Sabemos que a la actualidad pues ya no es, en pandemia sí fue bastante popular, ¿no? Estar capacitándonos en casa, pero a la actualidad pues tal vez ya no se tiene el tiempo nuevamente, nuestras vidas nuevamente se aceleraron y requerimos tips más cortos, videos más pequeños que nos puedan dar información de una forma más rápida, más audaz. Todo esto es lo que llegamos a colgar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Síganos y pues bueno, es un método más que tenemos para estar en contacto, ¿no? Ustedes como nuestros ojos en el mercado y nosotros como fabricantes. Bien. Finalmente les dejo también ahí el número de soporte técnico, que es el 800-801-5042. También para solicitar información, para saber o si quieren saber si manejamos o no algún número de parte, equivalencias y demás, lo podemos checar ahí. Incluso garantías, ¿no? Por supuesto, recuerden que cualquiera de nuestros productos está garantizado, somos fabricantes, tenemos muy buena calidad, por eso nos atrevemos a garantizar incluso piezas eléctricas, ¿vale? Que no todos lo hacen. Bien. También está ahí el correo de servicio técnico, que es por el cual les podemos compartir diagramas y demás cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si hay por ahí alguna duda, comentario o pasamos ya a la sección final. ¿Listo? Pues bueno, ha sido un gusto, compañeros, traerles este tema, un curso más de capacitación. Esperemos les haya gustado. Seguimos recibiendo sus dudas para las retransmisiones o cuando ustedes vean la grabación. También nos pueden seguir dejando ahí sus dudas, sus comentarios y alguien del equipo técnico les va a dar el seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.